Esto es Platícame. ¿Y tú qué haces? Buenas noches, yo soy Israel Aguilar y bienvenidos a ¿Y tú qué haces? En este episodio, que es nuestro episodio número 4, vamos a hablar de la importancia de las emociones para reducir riesgos de trabajo. Tenemos una invitada que nos va a platicar cómo llegó a ser un asesor externo para las empresas en recursos humanos y cómo es que pudo trabajar con los empleados para poder indagar en sus emociones y con esto pues poder ayudar a que ellos tuvieran una mejor calidad de trabajo, un mejor clima organizacional. Así es que no se vayan, vamos a tener una hora y 20 de una muy buena plática y aquí los esperamos. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro cuarto episodio. Hoy tenemos a una gran invitada. Yo sé que siempre les digo que es grande el invitado, pero la realidad es que sí, pero hoy creo que más grande. Es una persona que tengo el placer de conocer. Y bueno, vamos a hablar de la importancia de las emociones para reducir los riesgos de trabajo. Ella ha fungido como una asesora externa para diferentes empresas, más o menos en el temas de recursos humanos. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a la señora Gude. Buenos días, bien, muchas gracias por invitarme. Espero que esta plática sea suficiente para tu intención. Claro. Con la audiencia. Claro que sí. Mire, la verdad es que lo que buscamos es que la gente se sienta identificada. Yo que la conozco ha tenido una vida muy interesante y me gustaría que justo nos pudiera platicar cómo es que llegó a todo este tema de poder asesorar a una empresa justo con este tema tan importante que son las emociones, ¿no? Que hoy en día sabemos que es prioritario el poderlas atacar, pues para tener una mejor vida tanto personal, laboral, la manera de comunicarnos con los demás y todo esto. Entonces yo que tengo el gusto de conocerla, creo que nos puede ayudar y nos puede aportar muchísimo para este episodio y que la gente se sienta identificada y pueda saber que también existe esto en las empresas, que también hay empresas que pueden hacer algo por escuchar a sus empleados, ¿no? Pero ¿qué le parece si empezamos ahora sí que desde cero? Que nos cuente de dónde viene, si nos quiere decir bien cómo se llama, de dónde viene, si quiere compartir su edad, bienvenido, si no, no pasa nada. Y ahí vamos platicando a gusto. Ahí tenemos un vasito con agua, si usted quiere tomar agüita. El espacio es suyo, así es que ahí vamos a ir comentando. Así es que, pues bueno, cuéntenos. Gracias, Israel. Me da mucho gusto poder participar en este tipo de cosas que son completamente una novedad para mí. Crecí en otras circunstancias. Vengo del Estado de México, de un pueblo dentro del municipio de Acolman, muy cerquita de las pirámides, ¿no? De la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán. Okay. Cosa que siempre me ha enorgullecido. Claro. Y tuve una infancia, considero que muy feliz. Crecí en una época en que el país era un país muy pobre, pero creo que la gente era muy feliz. Valorábamos mucho lo que teníamos y aunque a mí me costó bastante esfuerzo poder hacer una carrera técnica, la terminé aquí en la ciudad. Oh, muy bien. Estuve una primaria nuevecita enfrente de la escuela, enfrente de la casa de mis papás. Okay. Y ¿ahí estudió toda su primaria? No, porque éramos un pueblito tan chiquito que solamente había niños para 4 grados y 4 grados atendidos solo por 2 profesoras. Wow. O sea, estuve primero y segundo con una y tercero y cuarto con otra. Entonces, digamos que en realidad, quien quería estudiar, ahí estaba la oportunidad y estudiaba. Y en ese momento, pues era, supongo, una escuela pequeña y tenían que adaptarse con las cosas que había, ¿no? Claro. Y es bueno establecer comparaciones porque ahora veo que tenemos todo. Los niños tienen todo al alcance de la mano. Y ahora no lo quieren. Y desafortunadamente ya no lo valoramos. Sí, es cierto. En esa época, quien iba a la escuela éramos muy poquitos.
también dependía mucho de que los papás pusieran Quisieran empeño, llevarte, ¿no? Y pues claro. pusieran empeño, Ujú. porque también se había la creencia de que los niños o los papás tenían uno o dos o más niños para que ayudaran a las las labores. mujercitas en la labor doméstica y los varones en el campo. En el Todavía era un campo que se cultivaba. Ok. Ahorita ya todo eso se perdió. Incluso ahí muy cerquita de la casa de mis padres existía un río con el que se regaba toda la zona y hacienda, había muy buenas cosechas. Ahorita ya no. Ahorita todo eso ya se perdió y lo toco porque es importante ver cómo hemos perdido nuestros recursos naturales y cómo dejamos de estar conscientes de que si no cuidamos nosotros nuestro entorno, lo vamos a seguir perdiendo. Exacto, y cómo va evolucionando, ¿no? Ujú. Entonces, llega ahí hasta cuarto de primaria y ahí termina de estudiar o No, se mueve. ahí había un problema para ir a otra escuela, pero una amiguita de mi mamá, que Ujú. era educadora de jardín de niños, se ofreció a llevarme a un pueblo más lejos, que solo me llevó unas 3 semanas porque ella tenía que modificar su horario y Ok. entonces mi mamá no quiso abusar de la De la buena disposición. disposición de la Ah. profesora y dijo que mi hermanito, que estaba enseguida de mí, La me compañía. acompañara y teníamos que ir caminando, que era bastante, pues no tan lejos, pero Porque sea como media hora. sí. Ah, pues sí, sí es algo. Pero eso no era lo complicado, porque pues cuando estaba bien el camino, Ah, pues se lo aventaba caminando. Ajá. rapidísimo. El problema En la era la lluvia. época de lluvias, Ah. porque había una zona que era de un barro de ese pegajoso que llegábamos a la escuela con las Con todo el piernas uniforme. llenas de lodo. Sí, Híjole. mi mamá me compró unas chanclitas no me acuerdo qué marca de chanclitas de hule Ajá, de esas, salieron, ajá. que eran muy Muy famosas. famosas en ese Dunlop, entonces. creo era. Sí, a lo mejor sí. Sí, y entonces me las ponía y No, pues llevaba. terminaba yo creo que con todas Sí, las piernas llenas de lodo, ¿no? sí, pero en ese pueblito vivía una tía. Ah, Y entonces llevaba yo en mi bolsa mis zapatos y mis tobilleras, porque mi mamá siempre se preocupó que usara zapato y tobillera. tobillera. Y que llegara usted limpia. Llegar así, llegábamos a la casa de mi tía, me lavaba las piernas y me Y se ponía. ponía los zapatos y Ajá. Ah, miren, no, pues ya tenía técnica, ¿no? Sí, Entonces ahí hizo que quinto de Quinto y primaria sexto. Ujú. Y después ya se va a la secundaria. Y después también por allá no había muchas Secundaria, secundarias. ok. Y mi mamá tenía hermanos aquí en la ciudad y Ujú. le ofrecieron que me viniera Para a acá. estudiar la Ok. secundaria. Entonces la secundaria ya la hizo aquí en la Ciudad de La México. la ¿En qué secundaria. alcaldía? ¿Cómo se llama? ¿Por dónde más o menos? Por el Palacio de los Deportes. Ay, creo que es Venustiano Carranza, No, ¿no? Iztacalco. Ah, En muy bien. Iztacalco. Ahí muy cerca del Palacio de los Deportes está Ahí la hizo la secundaria. secundaria. ¿Los 3 años? Sí, Ok. ahora ya queda detrás de la delegación porque en ese tiempo solo era las escuelas que están ahí, que son 3, un centro de capacitación, una primaria y la secundaria. Y todo lo demás era jardín, solo había un edificio, el edificio del registro civil. Ajá. A mí me gustó mucho porque era un ambiente muy amplio, un Sí, espacio sí. para, Sí, si tenían para jardín y todo, correr, para exacto. jugar, que además lo pusieron muy bonito en la época de que iba a ser la Olimpiada Las del Olimpiadas. 68. Ok. Lo pusieron precioso de flores y fue cuando sembraron sobre Churubusco. Ajá. Esos árboles que ahora están enormes, yo los conocí, chiquititos. Chiquititos. Ujú. Qué maravilla. Entonces ahí después Sí. construyeron, supongo, la delegación y por eso Sí. quedó la secundaria detrás. Atrás, sí. Entonces hizo la secundaria acá en la Ciudad de México y después para la prepa o No, qué, después qué siguió. entré a una escuela particular, un instituto, Aquí mismo en Ciudad de México. aquí en Ajá. Ciudad de México. Una escuela pequeñita, pero Ok. muy bien dirigida por unos señores que se apellidaban Ramírez. Y que era la dueña una señora muy estricta Ujú. y que pienso que por eso era también muy buena. También porque valorada la escuela, ¿no? había mucho orden y había
un programa, me imagino que bastante eficaz, Ya. porque cuando yo entré a trabajar, el gerente que me contrató me insistía mucho que donde Que donde había estudié. estudiado. Ajá. Ujú. Yo entré así, el día que fui a hacer ¿La entrevista? entrevista, ese día me quedé. Mire, pero a ver, nos saltamos un poquito. ¿Y qué estudió ahí en esa escuela técnica? Ahí estudié contabilidad a nivel contabilidad técnico. a nivel técnico. Sí, en ese tiempo se llamaba contador privado. Exacto. Ujú. Qué interesante. Ujú. Para que vean todo lo que nos está contando, trae mucha historia por aquí. Entonces, termina ahí la carrera técnica de Ujú. contador privado, Ujú. como se mencionaba, y entonces empieza a trabajar. Entonces, Me su voy primer de trabajo. inmediato a mi pueblo porque yo extrañaba mucho se a mi regresó al familia. pueblo. Ok. Sí, yo cada fin de semana me iba al pueblo, Ujú. aunque mi tía nos rogaba y nos decía que íbamos a hacer el pueblo, que estaba feo, que Sí, estaba ya estaban revolcado. acá en la ciudad y Sí, no sé no, qué. yo siempre conservé el amor por mi entorno familiar Familiar. y por mi pueblo, que aunque Claro. estuviera revolcado y no tuviera cine y Chapultepec y todo Claro, eso, claro. yo lo amaba. Lo amaba. Entonces Sí. termina la carrera técnica, se regresa al pueblo y ¿en cuánto tiempo empieza a trabajar? Dije, me voy a dedicar a descansar, o más bien a estar con mi mamá, siquiera unos meses. Ajá. Había pensado que me iba a quedar todo el resto del año. Yo salí, la fiesta de graduación fue el 29 de julio. ¿Qué memoria tiene? Yo no me acuerdo Sí. ni cuándo fue la mía. Hasta los nombres de los dueños de la escuela se sabe. Sí. Y dije, bueno, 5 meses me 5 voy a meses, estar ajá. descansando. Pero a la escuela tenía que regresar en un mes más porque nos iban a entregar Los nuestros documentos. documentos. Ajá. Y entonces un día le dije a mi mamá, el 24 de agosto, le dije, voy a ir a la ciudad, mamá. Y me dijo, ¿a qué? Y le dije, voy a ver si ya está mi Los certificado. papeles, ¿no? Ajá. Ajá. Me dijo, está bien. Y entonces, pues ya tomé mi autobús y venía en el camino y venía pensando y dije, me voy a bajar en algún lugar a ver qué se siente pedir trabajo, porque nunca nos dieron una clase de cómo buscar Sí. un empleo. Sí, es cierto. Porque antes, aparte, los empleos los anunciaban en el periódico, ¿no? No, yo no La busqué sección de nada. empleo y Yo no eso. busqué nada. Yo Ajá. dije, me voy a bajar A donde vea una preguntar, oiga, empresa ajá. a ver qué se O vea un siente. letrero de se necesita contador, ¿no? No, ya me bajé. Dije, no importa que ya haya pagado el pasaje hasta la ciudad. Vi una empresa que sabía yo que ahí trabajaba mi papá. Ok. Se llama, bueno, no se llamaba. Ya ni existe, creo. Ok. Pero era una empresa que se dedicaba a la manufactura a la manufactura de diferentes tipos de aluminio. Ok. Ujú. Ok. Bueno, ya me bajé, estaba un policía, le pregunté si había un empleo, que iba yo a ver si había algún empleo, y me dijo, ¿qué estudió? Y le dije, contador privado. Dice, pues mire, no he oído que haya de eso, pero sé que hay uno para secretaria, si quiere puede tomar pasar. eso. Ajá. Y le dije, bueno, está bien. Y ya entonces entró y salió otro señor que supongo que era de recursos humanos y me dijo, ¿usted es la aspirante? Y le dije, sí, pero yo soy contador privado. Ajá, Estaba sí. yo muy Usted, orgullosa sí, claro, de ser. usted sacando el Sí, título de frente. pero me dijo, no, aquí necesitamos una secretaria bilingüe. Pero si usted sabe algo de inglés, se queda. Y le dije, pues un poco. Sí, aprendí un poco desde la secundaria. Y me dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que sabe. Y ya me hizo algunas preguntas, yo se las contesté. Y me dijo, sí aplica, se puede quedar. Dice, nosotros le ayudamos, pero a mí como que si nosotros le ayudamos, dije, bueno. ¿Y se quedó? No. Me dijo que tenía que traer mis documentos y dije, todavía no los tengo, le expliqué. Y dice, bueno, siquiera su acta de nacimiento porque tenemos que corroborar que sea mayor de edad. Claro. Y le digo, pues es que me faltan unos poquitos días para cumplir 18. Ok. Y me dijo, bueno, pero de todas maneras tiene que traer sus documentos y ya me dio el horario y todo eso. Y cuando iba saliendo dije, ay, mi papá era obrero, dije, aquí mi papá trabaja. Ay, no, yo creo que no, porque me voy a sentir vigilada. Claro, por el papá. Pero ya que pasé aquí, ya me animé y fui a otra empresa que había enfrente.
Ah, ok, ok. Y entonces llegué y Y igual, igual, mismo si proceso que el había, ajá, policía. Él me dijo, no, por aquí no se entra para lo de lo trabajo, ¿no? del trabajo de los empleados, entran por otra puerta. Y tiene que llegar a la esquina, dar la vuelta y ahí, hasta que encuentre la puerta, ahí pregunta por el departamento de personal y ya que la pasen, porque sí están solicitando, no sé qué, pero sí Pero están solicitando algo. Y ya, entré. Ahí sí me acuerdo que el señor que era el encargado de recursos humanos era el señor Hernández. Y ya me entrevistó y me dijo, no, pues sí, aplica. Dice, me hizo varias pruebas, entre ellas una de mecanografía, y luego me dijo, pase a la gerencia que está solicitando el empleado. Y ya me llevó otra persona. Me entrevistó directamente el gerente de crédito y cobranzas. Ah, sí. Y me hizo unas preguntas, las contesté y luego me dio un balance y me dieron una hoja y con una máquina de un carro gigantesco, porque antes todo era mecánico. Ajá. En sí, esos no como tiempos, ahora. sí. Ajá. Y sí pasó la prueba. Sí me dio trabajo porque era enorme, era así como de 70 centímetros, Wow. algo así. Ajá. Total que un muchachillo que estaba ahí trabajando me acercó una regla, me enseñó a moverle a la sumadora porque yo Porque no la conocía. Sí, pues en la escuela Sí. no te enseñan todo No. eso, ¿no? O sea, Y tienes ya. tienes la parte de la teoría, pero muchas Sí, veces el tema de la práctica no. Ajá. práctica no. Y se quedó en ese momento en sí, ese empleo. bueno, ahí ya me dijo que sí. Y me pasaron otra vez con el gerente. Él me hizo hacer unos problemas de cálculo mercantil. Y yo los hice rapidísimo porque, modestia aparte, siempre fui buena con los números. Pero yo creo que estaba muy nerviosa. Ajá. Pues porque yo vi que me los revisó y empezó a hacerle así. Y se empezó a reír. Y me dijo, ¿qué te falta? Y yo entré en pánico y dije, no me faltó pues nada. Ajá. Dice, sí, revisa bien qué te faltó. Los puntos, todo estaba bien, pero los puntos los había ignorando. Pero pues rápido puse los puntos y entonces me preguntó dónde estudiaste. Por eso yo considero que aprendí bien. Aprendió bien en esa escuela. Sí, y le dije, y él la confundía con otro, pero le dije, no, esta es una chiquita, es así, ya. Y ya. Y me dijo, avisa personal, regresa personal y avisa que ya no me pasen más aspirantes. Y te vienes mañana, entras a las 8:30. Wow. Y así usted llegando a pedir trabajo porque se le ocurrió, encontró su primer empleo aquí en la Ciudad de México. En el mismo día. Y entonces ya no regresó al pueblo. No, sí, pues porque bueno, me tocaba de camino. regresó porque le tocaba, sí, pero ya no a quedarse los 5 o 6 meses como había planeado. ¿Y cuánto duró trabajando ahí? 5 años. Ah, no, pues sí. 4 bastante. de soltera y en el 4º año que ya tenía yo trabajando me casé y trabajé un año más. Ajá. Hasta cuando estuve a punto de dar a luz. ¿Y ahí su trabajo fue de cobranza o fue...? No. Primero llegué a una empresa que se había fusionado. Ajá. Y estaba la contabilidad muy revuelta. Y como estaba yo en cobranzas, lo que estaba revuelto, pues era todo el aspecto de la cobranza. Y yo creo que estaba yo como que lista para eso, porque me mandaron directamente con un contador, que ya era un veterano, que había visto crecer al hijo del dueño, que era muy estimado. Y prácticamente no hacía nada. Entonces yo dije, bueno, pues de aquí soy, porque me va a dejar hacer lo que yo quiera. Claro. Al principio costó un poco porque yo traía mi propio método. Sí, no sé por qué. No sé por qué, eso sí no lo acabo de entender, pero siempre como que me sentí muy segura. Ah, qué bueno. Porque ya con eso uno puede caminar de una manera mucho más fácil. Sí, empecé a revisar, me dijeron que hay que hacer esto. Empecé a revisar y me empecé a dedicar a las cuentas más gordas que no estaban cobradas y que no había como manera de cobrarlas. Y preguntando aquí, preguntando allá, supe por qué estaban sin cobrar. Empecé a hablar
con otras empresas. Y un buen día fui con el gerente y le dije, mire, me encontré Es lo que esto, encontré, es el me tema. encontré esto y esto. Ujú. Me dijo, ¿qué más tienes? Y me dijo, haz una síntesis de lo que encontraste, cómo lo encontraste y me lo traes tal día que voy a subir a la junta del De consejo. dirección y todo. Ujú. Ujú, ahí a la dirección. Subía y bajó también muy satisfecho porque me dijo, te autorizaron la cancelación. Y le dije, a mí me Ajá, autorizaron la ajá. cancelación. Ah, bueno, pues ya por ahí me seguí. Algunas cosas las pude cobrar. Ah, ok, recuperó dinero para la empresa. A otras ya Ya estaban eran pagadas, incobrables, ajá. estaban cobradas, pero Ah, no estaban bien eso es lo documentadas. que no estaban Estaban por conciliadas, por ahí decir, perdidas. sí. Exactamente. Y aparecían como no cobradas, pero en realidad no estaban conciliadas para Sí, poder exactamente. cerrar el rubro, ¿no? Había que separar las cuentas Ok. de una empresa, de otra y de otra, porque eran 3 en total. Ok. Y cuando terminé de hacer ese trabajo, que ya quedó mi catálogo de Ajá. clientes muy limpiecito. Ah, bien ordenado, Ajá, ajá. y con todos los documentos cobrables en cartera Ok. y con todo O lo sea, que... llegó a poner orden, Sí. ¿no? Orden y Ujú. evitar, a lo mejor, ahorita vamos a profundizar en lo de las emociones en los riesgos de trabajo, pero también evitarles costos, ¿no? Y Sí. ahorrarles cosas también. Y dejar claro sobre Ajá, todo, sí, sí, porque sí. cuando viene una auditoría no puedes decir, ay, pues no sé esto, si lo voy a cobrar, si no lo voy Sí, a claro. cobrar, o de dónde resultó. Sí, sí, sí. Ujú. Y entonces de ahí duró 5 años trabajando. No, bueno, ahí Ah, luego me cambiaron, con terminé, otra. Ah, ok. se terminó la función La de fusión de esas esa empresas. sección, Ujú. donde había un contador y su auxiliar, que el Ah, auxiliar era yo. Y después me pasé a ser jefa de crédito. ok. Entonces ahí autorizaba yo los créditos. Ah, muy bien. ¿Qué edad Y tenía usted? ¿Como 19? todavía no, porque terminé pronto de mi otro trabajo. Así, me acuerdo que por eso me gané un mote que se llamaba desenterradora de muertos. Ah, ah, muy bien. Sí, alguna vez que Ajá. me preguntó el Ajá. director financiero, bueno, me llamó, Ajá. primero a mí me extrañó mucho porque Claro. él estaba en otro piso y yo no tenía ningún trato con él y me dijo, era un señor bonachón que me caía muy bien. Me dijo, mija, ¿ya sabe cómo le dicen? Y le dije, No. Ajá. no. Dice, pues le dicen la desenterradora de muertos. Le dije, ¿por qué? Y dice, pues, ¿qué hace? Claro. Anda desenterrando muertos. Y le dice, pero tiene otra. Y le digo, ¿cuál? Le dicen la diente frío. La Le dije, diente frío. ¿por qué diente frío? Dice, pues cuando lo guarda, ¿cómo se le va a calentar? Pues Y sí. me empecé a llevar muy bien con él. Él dijo que me preguntó cuestiones de mi vida. Ujú. Me dijo que me iban a mover, que a dónde me quería ir. Ujú. Entonces, en O sea, ese le dieron tiempo, chance hasta de elegir, sí, ¿no? Por el buen trabajo que había sí, desempeñado. Y usted iba y venía sí, al pueblo, o sea, sí. diario de Me allá para acá. quedaba un poquito más de media hora de camino. Ok. Entonces iba y venía. Ok, perfecto. Ujú. Y entonces de ahí la mueven a otra posición. Bueno, pasa a A jefa de jefa crédito. de crédito. Ujú. Ok. Eso también se me hizo muy bueno porque con los datos que yo recababa de bancos, del cliente o del aspirante a cliente Ujú. mismo, que me decía de su situación económica, de lo que pretendía, yo ayudaba para que se fijaran los créditos. Decían, no, pues tanto de límite, Ujú. solo de contado o con O 60 si le vamos a dar días o con contado. 90. Usted decidía eso. Digamos que era yo el Proponía. primer filtro. Ah, el primer Ajá. filtro. Ujú. Ah, muy bien, muy Y bien, en muy bien. ese aspecto también encontré unos clientes fantásticos que luego de repente nadie daba un peso por ellos. Por ellos. Y Pero supongo que sí. los escuchaba. Sí, O sea, yo creo que viene entonces desde esos entonces. yo creo que desde ahí ¿no? empecé a Ajá. entender a la gente. A la gente, exacto. Porque ahorita me vienen a la mente dos casos. Uno de Chetumal, Ujú, de una familia muy joven, ujú. que llegaron el esposo y la esposa, ¿no? Y uno pues se da cuenta que traen su ropita tradicional, Ok. sus guarachitos y venían solicitando un Un crédito crédito. y no se los querían dar.
yo no sé qué vi, ¿verdad? Claro, o Porque a lo yo ahora mejor ya no quien me no se lo acuerdo. quería dar vio solamente la apariencia y no se tomó el tiempo Tal de vez. saber qué pasaba y pues a lo mejor solo por verlos dijeron no lo van a poder pagar o Ajá. no. Y usted dio unos minutos para indagar un poco Sí, más yo allá. ya no entiendo ni qué fue, pero ahora sé que son las emociones, lo que uno siente. Claro, claro. Porque fui con el gerente y le dije, ¿le van a dar el crédito a estas personas? Y dijo, pues no, pues, creo que ni tiene nada. Le digo, mire, vamos a hacer la prueba. Ujú. 60 días solamente, 30 días que era El básico, por así. el crédito comercial que Ok. se llamaba en Ujú. ese tiempo, 30 días. Y dice, sobre tu cuenta hay riesgo. Le dije, sí. Y le dije, bueno, yo, ¿Pero usted platicó con ellos o...? Sí. Ah, ok. o sea, Y yo los después vi de pa- la plática... yo los vi pasar a ventas Ajá. a solicitar el crédito porque nos quedaba Claro. de paso. Pero luego fueron a entregarme su expediente, que en realidad solamente tenía sus datos y sus Ujú. pensamientos ¿Y qué era lo que querían y lo hacer? único que tenían era su casa y sus ganas de trabajar. Y Pues contaban, bastante, ¿no? Porque... sí, porque ahora si lo vemos ahora, eso es muy, Por eso es digo, un pues valor bastante, bastante correcto. complicado de Claro, entregar, sí, de sí, claro. encontrar. Claro. Entonces Y usted sí. quiso apostar por ellos. Sí. Ok. Y a mí me sorprendieron porque alrededor de unos meses ellos ya manejaban una cantidad, un volumen muy fuerte. O sea, Porque funcionó. tuvieron la suerte de que en ese tiempo se abrió la frontera. Ok. Y entonces se hicieron proveedores de Guatemala, de Honduras, por ahí, Guau. y subieron así como la espuma. Entonces yo creo que tuvo entre la corazonada, entre la visión y escucharlos un poco. Y pues ahí es donde, como dice, entran las emociones para poder tomar ciertas Sí. decisiones. Y funcionó en el caso de la decisión de darles el crédito, ¿no? Sí, sí, porque ahora tengo el caso contrario. Llegaron dos señores muy guapetones y que además vinieron sacando un fajo de billetes así gordo, Ajá. ¿no? Y entonces entraron con el gerente directamente. A mí solamente me entregaron una solicitud de crédito con un folder y no vi nada. Ujú, Pero los vi caminar ujú. ahí en el departamento, los vi entrar a la gerencia y luego me llamaron y me dijeron, a estos señores les vamos a dar tanto de mercancía Y con tanto de crédito. y tanto de crédito. Le digo, ¿por qué? Ujú. Digo, yo no tengo nada, ni siquiera una referencia bancaria, nada. No, pero es que ellos todo manejan en efectivo. Y le dije, a mí no me da buena espina. Y le dije, ¿y cómo se los vamos a mandar? Ujú. Porque aparte de estar en cobranzas, pues me encargaba yo de ver, como era yo jefe de crédito, cómo circulaba la mercancía. Claro. Tenía yo mucho contacto con embarques y ahí me enterabas si la misma empresa les proporcionaba el transporte o ellos traían. Y le pregunté, ¿y cómo les vamos a mandar su La mercancía mercancía, a Guadalajara? Y me dice, se la vamos a mandar con camiones de aquí, habla con la persona indicada. Dije, sí, pero yo creo que no no es sujeto a deberíamos de crédito, ajá. mandarle tanta mercancía. Dice, es que ellos tienen dinero, pero van a comprar sus propios camiones. Si logran concretar la compra, ya nos van a mandar sus camiones. Por eso sacaron El aquel fajo de enorme billetes, ¿no? fajo de billetes. Pues ya, total que hicieron mucha presión, fueron a embarques, no sé qué hicieron, pero se les Lo cargaron lograron, ajá. ese mismo día casi 2 camiones de mercancía. Y se fueron a Guadalajara los camiones. Y pasaron 15 días y no sabíamos nada. Se terminaron los 30 días del crédito comercial, que ese no tenía ningún recargo. Y no aparecían. Guau. Y yo le dije al gerente, le digo, oiga, ¿qué pasó con estos señores? Sí. Y dice, pues voy a hablar a la sucursal porque teníamos sucursal en ok. Guadalajara para que los vayan a buscar. Ajá. Y, oh, sorpresa, en la dirección que nos dieron no existía nada. Guau. ¿Mm? Guau. Y mire su intuición. nunca, jamás los encontramos. ¿Cómo cree? O sea, ellos ya tenían todo planeado casi para ir a robar. Fue un fraude Sí, completamente. un fraude.
cuando ahora hablan de los fraudes tan comunes, dije, bueno, pues yo vi uno hace muchísimos años. Claro. Y además como que olía. Desde el principio olía. Entonces, pues bueno, llegó, estuvo ahí. Oiga, qué interesantes estas historias. Pero quiero indagar un poquito más en lo que ahora viene. Entonces llegó ahí, estuvo 5 años. Me cuenta que Me casé. todavía 4 años de soltera. Luego el último año que ya estaba casada, siguió trabajando. Después ya tuvo a su primer hija y dejó de trabajar. Sí. Y después de ahí, ¿trabajó en algún otro lado o se dedicó a la gran labor de ser mamá? No, imagínense, tuve 5 niños. No, hombre, pues no. Tenía yo una apuración que, bueno, yo Sí. creo que quería yo poblar el mundo. Y me llené de 5 niños. 5 hijos. ¿Cuántos son? ¿Qué tiene 4 hijas, un hijo, ¿no? Sí. 4 hijas, un hijo. Muy bien. ¿Y cómo era esa vida? O sea, porque entiendo que entonces usted estudia, termina la carrera técnica de contador privado, trabaja 5 años, se dedica al trabajo de ser mamá, pero supongo que todo este tema, porque a mí siempre me ha encantado platicar con usted, ha venido como desde siempre. Sí, porque era yo ama de casa, pero era yo ayudante de un ingeniero mecánico que mi esposo. Ok. Y como pues empezamos de cero y además con muchas complicaciones económicas, no tanto de nosotros, sino que él ya las traía como una herencia. Sí, claro. Entonces, teníamos que trabajar mucho. Ok. Él también era un muy buen ingeniero, trabajaba en una paraestatal y estaba bien, pero pues no alcanzaba para solucionar tanto. Claro. Entonces, tampoco se había titulado y en ese tiempo, inclusive desde que éramos novios ya le había hecho el tema de tesis. Y no sé si soy curiosa, si... Siempre le ha gustado aprender, ¿no? Sí, tengo cierta facilidad de aprender cosas, exacto, y de relacionarlas sobre todo. Ok. Porque yo me di cuenta así a muy temprana edad que la ingeniería mecánica se aplica en un montón de muchísimas áreas de la vida. Uh-huh. Si vamos a la medicina, si vamos a la cocina, en los aparatos domésticos, y no es una carrera que se centre en una sola cosa. En la mecánica de los autos, claro, que uno conocía. Uno dice mecánica y piensa en carros. Sí, ¿no? A eso que se el refiere. Taller mecánico. Ajá, y que el mecánico y sus ayudantes. No. Y pues no. La ingeniería la encuentra uno en todos lados. Uh-huh. Y a mí me gustó ser como su secretaria. Okay. Y le ayudaba y aprendía cosas. Okay. Uh-huh. Entonces, también por la necesidad montamos una refaccionaria. Okay. Y yo la atendía. Ahí también conté con muy buenos apoyos. No sé si porque era yo todavía muy joven. Y yo creo que conocida también ahí en el pueblo, ¿no? Bueno, eso era otra cosa, porque la gente que a mí me enseñó a manejar una refaccionaria fueron los proveedores. Y esos eran gente totalmente de fuera. Externa, uh-huh. Ajá. Exacto, sí, exacto. Pero me acuerdo mucho de uno que le agradezco infinitamente, que era también muy joven como yo, porque ese me ayudó desde acomodar los anaqueles, que luego está viviendo en un pueblo, imagínense. Claro, sí. Después todo el mundo andaba preguntando por qué este señor se pasaba todo el día conmigo. Como dicen, pueblo chico, infierno grande, sí, porque ¿no? además éramos jóvenes los dos. Claro. Y luego yo creo que hasta su esposa, porque luego ya me lo mandaba con sus niños. Por la sospecha. Sí. Y entonces te empezaron a tener refraccionaria y usted siguió sin tener, digamos que un trabajo oficial. Ya se dedicó definitivamente. No, era todo lo que yo hacía era para generar, pero todo era para la casa, y dentro de la casa. Ok, perfecto. Uh-huh. Empezaron a crecer mis niños, yo vi que para poder llevarlos a la escuela, para poder atender mi refaccionaria, tenía que correr mucho y empecé a tratar de manejar. Ok. Y entonces, bueno, así fue transcurriendo la vida por allá. ¿Y cómo es que llega, o por qué usted cree que le llega esta oportunidad de poder asesorar a una empresa con este tema de las emociones que me platicó? A mí cuando me platicó la primera vez, la verdad es que
O sea, yo no lo podía creer que existieran empresas que se pudieran dar el tiempo, el espacio e invertir en poder escuchar a sus empleados qué tienen, cómo están, qué van o cuál es el problema que en realidad tienen, ¿no? Porque regularmente, y más ahora en este mundo, todo va muy a prisa, ¿no? La empresa obviamente busca un resultado, busca una eficiencia del empleado y obviamente el entorno que tiene, la verdad es que no les interesa, ¿no? A muy pocas les interesa. Entonces, cuando usted me platicó que le invitaron a trabajar, yo la estaba muy, como dice usted, muy intrigado, o sea, como que quería saber cómo, por qué. Y yo entendí que llegó a usted esa oportunidad porque le gusta aprender, le gusta platicar, pero hay más allá. Entonces, cuénteme, Sí, ¿cómo llegó eso? yo creo que es toda la vida, ¿no? La que te enseña. Cuando yo ya estaba trabajando, esto me lo voy a saltar tantito. Cuando yo ya estaba trabajando, los empleados, los compañeros, que ahí había de muchas profesiones, me decían psicóloga. Ah, o sea, desde las empresas que nos contó hace Allá un rato. adentro, sí, me decía, no, ya ahorita en el último Ah, en el empleo que último. Ya, ok. sí, o me decían licenciada y yo les decía, No soy yo no soy psicóloga, psicóloga ni ni soy soy licenciada. licenciada. Ajá. Pero tampoco les podía quitar la forma de llamarme, Sí, o el porque gusto de que, claro, yo les decía, claro. y yo creo que como les funcionaba a ellos, pues así me decían. Sí, o ellos clasificaban eso que usted estaba haciendo como, pues sí, la psicóloga porque los escuchaba, Sí. o como licenciada, ¿no? Sí. Por decirlo de un lado profesional. Sí, por el ¿no? aspecto Ajá. profesional. Y yo creo que llegué ahí porque, como te dije hace un rato, creo que me gusta aprender. Ajá. Y me gusta aprender con todos los sentidos. Ok. Entonces uno ve, uno escucha, Ajá. uno habla y intercambia ideas, pero si se da uno cuenta, uno aprende. Claro. Aprende de todo de eso. Cualquier conversación que uno tiene con Y cualquier yo persona. sí creo fielmente ese dicho que en nuestro pueblo se dice, que hasta de los tontos y de los locos se aprende algo. Claro. Entonces, yo de más joven, cuando tenía la refaccionaria, llegaban ahí de repente las señoras a preguntarme, no sé qué veían, eso sí, yo nunca les he preguntado qué veían, pero me preguntaban que una receta de cocina o que estaban muy tristes porque ya habían descubierto que el marido las engañaba y qué tema. Cuestiones diferentes, o sea, ¿no? Que si el niño se enfermaba, que si no les alcanzaba se peleaba para el con la gasto, suegra, o que si el gasto, exactamente, que si el gasto no les alcanzaba. Y le llegaban a contar todas esas historias. Me llegaban a contar y yo trataba de darle solución. O sea que si volteamos, digamos, hacia años o nos vamos para años atrás, esto usted ya lo hacía como de manera, ahora decimos orgánico o de manera natural. Seguramente. Sin pensarlo, ¿no? Y la buscaban para porque eso. yo no me daba tampoco no se daba cuenta. Ajá, pero si ahora lo piensa, pues sí. Porque ni siquiera en ese tiempo que yo estuve de ama de casa y criando mis hijos, ni siquiera podría considerar que tuve una vida social. No tenía mis amigas de anteriores, de soltera, pero pues no nos veíamos porque cada quien estaba enfrascada en sus obligaciones. Pero ahora que recapitulo, ¿no? Sí, llegaban. O también me gusta mucho la jardinería y luego me veían porque yo he sembrado plantas, tú sabes, adentro, en medio y afuera. Afuera de su casa. Entonces, si me encontraban en la calle sembrando un arbolito, pues ya me hacían plática y pues yo atendía. Wow, o sea, qué importante qué bonito que la gente de cierta manera siempre busca comunicarse con otros para expresar lo que siente, ¿no? Y que haya alguien como usted que tome 5 o 10 minutos o el tiempo necesario para escuchar y poder conversar, creo que ese es un valor que hoy en día hemos perdido mucho, ¿no? Pues quizás sí podría ser un don que te da la vida, que tú no buscas conseguirlo o perfeccionarlo. Es algo que uno no... No, pues a mí me ha pasado con usted. O sea, cuando a mí me gusta platicar, yo creo que es algo que usted tiene de manera nata, ¿no? Probablemente. Uno no se puede tampoco autocalificar, pero
sí, cuando recapitula uno, se Llegan, da llegan uno todo esto. cuenta Ajá. que así ha sido, ¿no? Claro, Así ok. ha sido. Pues qué interesante. Y entonces, de repente, ¿ya hace cuánto tiempo empezó en este tema de trabajar con las empresas con el tema de las emociones? Bueno, esto es ahora que mis hijos ya todos trabajan Ajá. y que yo ya tengo más tiempo para mí. Claro. Digamos que mi tiempo para mí empezó tomando unas clases de historia del arte Ok. que una Qué de mis interesante. hijas, por un evento funesto que tuve en mi vida, tuve años completamente deprimida, Claro. mal, y ella se preocupó y asistí a ella a unas clases de danza y en algún día llevaba los trípticos de Ujú. donde ella acudía y yo los revisaba, pero pues estaba así como Sí, en sí, el sí. limbo, En ¿no? el limbo. Triste, como sin emociones. Y alguna ella me dijo que si quería estudiar algo y le dije sí. Ah, qué bonito. Y me dijo ¿qué? Y le dije historia del Historia del arte. arte. Ajá. Y me dijo, como que se le hizo extraño, ¿no? Sí, así como, ¿cómo, no? Así como dice Pero, esa señora pero allá como en si el no supiera pueblo. que le gusta aprender de todo. Ajá. Ajá. Y me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí. Y dice, porque hay clases de macramé y de jardinería y de hidroponía y no sé qué. Y le dije, mijita, yo ya hice todo eso cuando ustedes estaban chiquitas. Tejía, bordaba, en fin, todo Ajá, eso. las plantas, todo. Entonces, Sí, pues de eso no, las ya. plantas no las dejo ahí. Y dice, ¿estás segura? Le digo, sí. Dice, bueno, te voy a inscribir. Y entonces empecé a venir desde allá aquí a la ciudad a las estudiar en la clases. Ciudad de México. Y uno conoce otro tipo de personas. Claro, otro Aquí ambiente. había que el arquitecto, que el ingeniero, que el maestro de filosofía. Y siempre me llevé muy bien con todos. Con O toda sea, la gente. yo desde la primera vez que vine a la ciudad no tuve problemas. Tengo un hermano que, por ejemplo, que el choque ese de venir del Escultura, ajá, pueblo a sí. la ciudad Sí, sí, sí. fue muy Muy doloroso. fuerte. Fue doloroso. Y usted se puede Adaptar de una manera muy fácil. Entonces llegó ahí a estas clases y todo fluía. todo fluyó. Sí, hasta Qué la bueno. fecha sigo conservando amigos de ahí. Ay, qué padre. ¿Y Ujú. sigue yendo o? Ya no, desde la pandemia se Ok, suspendieron Ajá. y las tomé un rato en línea, pero después entré a trabajar y ya no Y entré. ya. Ujú. ¿Y cómo llegó al trabajo? Ahora sí, Pues por cuénteme. el trabajo, en una comida que hubo en la casa, llegó el dueño de la empresa, donde trabajaban mis hijos. Ya había platicado conmigo en otras ocasiones, pero ese día en particular yo creo que profundizamos y empezamos a platicar de muchos temas. Ok. Y de repente él me dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Le digo, ¿cómo que qué? Pues aquí vivo, Y aquí cuidando atiendo mis mi plantas familia y todo, ajá. y esta es mi vida. Y me dijo, está desperdiciando su tiempo, váyase a trabajar. Y le dije, ¿a dónde? Pues allá conmigo, allá en la empresa. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Dice usted, vaya y ya vemos. Voy a hacer un paréntesis. Pensando en lo que nos ha ido contando, usted llegó cuando estaba muy joven, o más joven, la primera vez a buscar el trabajo. Y ahora el trabajo Me fue a la buscar. busca en su casa. Entonces, qué interesante. Y en ambos casos, 5 años. Son ciclos entonces que Sí. tiene. Guau. Y entonces, ¿y qué pensó usted esa vez que le dijo? Pues me emocioné mucho porque yo no sé si soy inquieta o qué soy, Ajá. pero a mí me emocionó Claro. mucho. Y dije, ay, no es posible que después de tanto año de Tantos estar años, solo en la ajá. casa. No, yo sí voy a ir. Y nunca pensó que a mi edad y esas cosas, nada. No fue una No, limitante. No fue a mí. Porque yo le dije, pero ¿qué no ve que ya estoy viejita? Y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Vaya y usted va a trabajar el tiempo que quiera En el horario y en que el quiera. área que quiera y en el No, horario hombre, que quiera. qué bendición. Y le dije, bueno, pues entonces de inmediato se llegó el lunes Y que se va. ¿Puedo hacer una pregunta discreta, indiscreta? ¿Qué edad tenía cuando empezó? 65 años. Y digo, se lo pregunto con la intención de quien nos escuche y nos vea. O sea, puede haber que a cualquier edad uno puede empezar y cuando llegan las oportunidades y uno las toma
con ese amor, porque ahorita que lo platica, veo que se emociona el recordar cómo le ofrecieron en esa ocasión el trabajo. Creo que eso es súper bonito. Que Yo no creo perdamos ese interés, ¿no? que acabas de tocar un punto toral en la vida de cualquier ser humano. Y yo creo que todos tenemos capacidades que debemos de explorar. Y yo también pienso que se aprende en cualquier edad. Exacto. Cuando somos pequeños, podemos... Hay por ahí un dicho que, o no sé si todavía exista, que dicen que hay personas que tienen la cualidad de tener una memoria fotográfica. Uh-huh. Probablemente ese sea un recurso que no conservamos hasta esta edad, pero si nos esforzamos un poquito, sí podemos aprender. Claro. Sí podemos aprender, y también depende de que tengamos amor en nuestra vida. Eso es importante. Eso, ¿no? yo creo que es la clave de todo, porque el amor no es esa emoción que nos hace ver estrellitas sí, las mariposas en el mariposas estómago. En el estómago, y todo ese no. asunto. El amor para mí es desarrollar nuestros sentidos. Todos. Y ahí viene mucha colación todo este tema de las emociones. Todos. Evidentemente. Claro, todo, porque todo entre nosotros tenemos o se despiertan en nosotros diferentes emociones a través de nuestros sentidos. Claro. Tenemos que es el que más les gusta a los jóvenes, el del tacto. Por el eso contacto, luego sí, el contacto. Por eso luego hay mucho contacto, hasta indebido. Pero yo creo que por todos los sentidos, por los oídos, la música, miren, me acaba de llegar un escalofrío. Claro. Porque por los oídos tenemos unas emociones hermosas, que bueno, a veces no tanto porque hay música que nos deprime. Claro. Pero yo creo que las emociones son el motor del mundo. Claro. Y entonces usted dice, bueno, pues sí, tomo la oportunidad y me voy el lunes. ¿Y qué pasó ese primer día? Ese primer día, pues yo dije, ay, qué bonito está por aquí. Llegó a la empresa. Sí. Pero ya le dijeron, su trabajo va a ser su oficina es esta. No. Pasé con el ingeniero, el dueño. Le dije, mire, ingeniero, ¿qué voy a hacer? Ya estoy aquí. Ya vi su empresa, ya más o menos me di cuenta que hay, y pues yo no sé qué voy a hacer. Porque esto es una empresa de logística. Eso le iba a preguntar, es una empresa de logística. Ellos transportan cosas. Sí, transportan productos peligrosos. Materiales peligrosos. Entonces hay es digamos que un rango muy específico dentro del transporte. Una, ¿cómo se llama? ¿Una rama de transporte Sí, una parte del transporte que tiene una particularidad, una reglamentación muy específica, porque están transportando materiales peligrosos. Entonces entiendo que pues toda la gente que trabaja ahí, sobre todo la parte de los choferes o que manejan toda la logística. Todos. Es todos. Ya ven cómo uno aprende, yo estoy ya ahí con los choferes y es todo. Si entra uno al taller mecánico, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que de repente me dijeron, ese chico tiene que ir prendido a la línea de vida, y yo no veía nada y dije, ¿dónde está la línea de vida? Ya después pues ya aprendí, ¿no? Claro. Pero ese día le dije al ingeniero, a ver, dígame qué voy a hacer. Me dijo, usted haga lo que usted quiera, recorra las áreas y ya verá. Y me acompañaba alguien de personal. Y me dijo, si quiere apoye un poquito al gestor, a Héctor. Un chico muy joven, pero muy ordenado, muy centrado y muy dispuesto a compartir su conocimiento. Y le dije, ok. Me quedé con él, empecé a ver la parte de la reglamentación, de todo lo que... Como que empaparse de toda la empresa. Del papeleo. Y dije, yo creo que por aquí me voy a ir, primero por conocer, porque para poder hablar del tema, que yo creo que mi fuerte es un poquito... Claro. La lengua. Dije, por aquí me voy a ir, porque si necesito hablar con el personal, necesito saber de qué hablo. Claro.
Claro. Bueno. Conocer su entorno porque están trabajando ahí en esa Sí. empresa. Entonces, si no conoce un Sí, poco saber más. lo que hacen. Claro. Entonces se empapó de todo eso. estuve ahí con él un poco de tiempo, pocos meses. Después me pasé a tráfico cuando sentí que ya había. dominaba un poquito el tema ahí. Ok. Me pasé a tráfico, empecé a ver cuántos clientes eran, que la documentación ahí es muy compleja, que la relación operador-jefe de tráfico es tensa a veces. Ok. En fin. A empaparse completamente en la Sí. empresa, por así decirlo. Y luego, ¿cómo llegó ya al punto de trabajar con las emociones de los empleados? Porque me fui a personal. Ok. Ahí había una chica que le pregunté cómo estaba integrada su departamento y ella me dijo, pues aquí hay contratación, aquí hay planeación, aquí hay capacitación Ok. y aquí hay un aspecto que se llama, me fue, Como el de la cultura organizacional, como. es algo de organizacional, pero no es esto. Ajá. Es clima laboral. Clima laboral. Ok. Clima laboral. Ahí es donde dice, llegamos al punto en sí, específico. y ahí como que nunca hemos tenido una persona específica para que esté ahí. Ya ella se había dado cuenta que yo de repente hablaba con la gente. algunas personas y ya digamos que me empezaron a conocer porque el ingeniero, el dueño, me preguntó algún día cómo va, cómo se siente, qué ha visto. Y yo le dije, pues yo veo deficiencias aquí, mucha más certeza por acá. Mucha presión de Y este yo no lado. me di cuenta que empezaron a mover la gente. De eso yo no me di cuenta. Ok. Pero esta empresa tenía una filial y un día me mandaron allá a ver También cómo estaba. a uno de los jefes como dicen, también. A medir el agua a los camotes, Sí. también a la otra empresa. Y me dijo el encargado, que era el hijo de este ingeniero, era el director en la otra empresa. Y me dijo, ya me dijeron que ya anda usted corriendo, no sé a quién. Le dije, ¿yo? ¿Cómo? No. Y me dijo, ay, no esté acá. Le digo, no, le digo, es que pues, sé que se fueron, pero no sé por qué. Y dice, pues por sus buenos oficios, me dijo. Ahí le digo, no. O sea, ya estaba dando frutos sin querer lo que usted le estaba comentando al director de la empresa. Sí, entonces dije, no, pues volví a hablar con el ingeniero y me dije, ¿cómo va? ¿Cómo le fue con mi hijo? Ya le dije, no sé qué. Y me dice, bueno, a partir de hoy quiero que sea mis ojos y mis oídos de esta empresa. Y le dije, ¿sabe qué, ingeniero? Yo no me gusta ese papel. Ok. Le dije, ya pensé qué voy a hacer. Ajá. Y yo voy a trabajar con su personal. Yo creo que estando bien su personal, su empresa va a tener mejor rendimiento. Wow, mucha visión. Pues no sé si fue mucha o fue poca, pero le dije, yo creo que por aquí le puedo ser útil. Ok. Y le dije, y voy a rolar turno. Porque hay personas que es más fácil que yo vea en la mañana y hay personas que lo ideal es que los vea por la tarde. Y me dijo, usted haga lo que quiera, ya se arregló con personal cómo le van a pagar y eso. Le digo, sí, desde el principio. Ok, entonces le dieron puerta abierta y carta abierta. Y ahí fue donde ya habla con él y él le dice, adelante. Sí. ¿Y qué le dieron, una oficina o un...? Sí, tenía un espacio en recursos humanos. Ok. Y tenía a mi disposición una o diferentes capsulitas que ahí había para burbujas, le llamaban, para poder aislarme y hablar de manera íntima con el personal. ¿Y cómo le empezó a ir con eso? O sea, empezaron a llegar los primeros. Fantástico, porque además me los empezaron a pasar. Fulanito tiene este problema, queremos que hable con él. Y entonces ya abordaba con... Sí, recuerdo que uno de mis primeros casos fue un operador. Casi todo el mundo sabemos que en este mundo de la logística y por las distancias que recorren los operadores, llegan a consumir ciertas sustancias permitidas. Ok. Se hacen, es una empresa muy bien reglamentada y se hacen los antidopings de manera regular y se sabe si tienen
esta sustancia, no hay Ujú. problema. Ok. Y porque además se las venden en todos lados. Claro. Y pero había un operador que es porque hasta la fecha sigue ahí, muy buen operador, pero ya estaba teniendo muchos problemas de indisciplina, llegaba inclusive a la empresa bajo el efecto de Efecto de estas sustancias y Ujú. todo esto. Y entonces me recuerdo que uno de los primeros que me pasaron, no que yo fui a buscar, Ok. que me pasaron, hablé con él, sí me causó cierto shock porque era una persona que gesticulaba de manera Ajá. exagerada, que sacaba mucho la lengua, hacía así. Ah. Y le empecé Y a eso era preguntar, mucho por las sustancias que... sí, Ah, ok. le empecé a preguntar cosas que tampoco recuerdo ahorita. Lo empecé a calmar porque estaba Muy muy alterado. alterado, porque ya lo ya estaba ahí a un Aún puerto de 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 la correrlo. puerta. Ajá. Y dijo que pues, no era justo porque él era un operador De que hace muchos facturaba años. tanto Tanto, y ajá. que nunca había tenido problemas y que lo habían balaceado por el norte del país, Sí, porque también es bien riesgoso su trabajo, ¿no? además. Ajá. Entonces, lo traté de calmar, fui a hablar por él con su jefe de tráfico y le dije que se había comprometido a modificar algunos aspectos de su Ajá. comportamiento, fui a hablar a personal y, y me dijeron vamos a darle un plazo más, pero hay que ver al ingeniero porque él ya está muy molesto y dijo que lo Que lo íbamos va a a correr. correr. Ajá. Le dije yo me encargo Ok. y entonces fui y le dije ya hablé con José Ajá. y se comprometió a esto. Y medio mejoró, pero no completamente. Me lo volvieron a mandar. Total, lo tuve que ver como unas 3 veces Ajá. y hasta la fecha está Sigue trabajando. trabajando. No, hombre, pues súper buen fruto Ujú. de su trabajo, ¿no? Sí, Qué padre el poder tener esa oportunidad a veces de platicar lo que nos pasa, porque a veces no es necesariamente con el trabajo, también tiene que ver con lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? no. Y tiene alguna historia que le haya marcado de todas estas tantas que me imagino que conoció durante este trabajo de asesoría, Sí, que nos pueda compartir, porque supongo que hay muchas, sí, ¿no? sí, hay la de un chico que llegó de la Sierra de Puebla, de un entorno tan rural que aunque ya haya llegado la telefonía Ujú. celular, que aunque ya no estén tan aislados como Claro, como antes cuando décadas comenzó a pasar, atrás, sí. era una persona que no hablaba, un chico muy No se sencillo, comunicaba. no se comunicaba y llegó, esta empresa, además de ser una empresa de logística, contaba ya con una escuela de operadores Okey. y llegó a ser aspirante A la escuela, a ser un operador. operador. Ujú. Y es una escuela que también ya está reconocida por la propia Secretaría de Comunicaciones, Okey. que le da muchas ventajas a cualquier individuo que quiera ser operador, por lo que yo me imagino que pues por eso también llegan Claro, y depositan no solo sus sueños, sino sus esperanzas de un cambio de de un vida. cambio de vida, porque, pues, sí dice que Ujú. este chico venía desde una, situación muy sencilla, ¿no? Sí. Muy humilde. Entonces, llegó a la escuela y no Ujú. Y hablaba. no hablaba, y no hablaba, y Ajá. entonces me empezaron a reportar que era un chico que no se comunicaba, incluso le pusieron el mote del mudo, Okey. y ahí medio navegaba en el ambiente, y yo preguntaba, pero, ¿avanza en sus temas? Porque también Ujú. está separada la La instrucción instrucción, ajá. por diferentes temas, y uno de los primeros es, la maniobra. Okey. Y me dijeron, pues ya está superando la maniobra y va a pasar al siguiente, pero Pero pues no se tenemos comunica, no mucho decimos, ¿no? problema porque no habla. Ujú. Bueno, le digo, pásenmelo. Y yo lo primero que observé fue que era un chico triste y totalmente retraído. Okey. Y además yo lo veía cansado y este es como un tema muy de moda porque yo le dije, yo creo que tú no descansas Ajá. y no descansas porque te veo el teléfono todo el Todo el tiempo. tiempo. Ah. Le digo,
Y esta vez mi única tarea que te voy a dejar es que dejes el teléfono, Teléfono. que lo guardes y que cuando haya que dormir, duermas. Y ahí en esa primera plática que tuvo con él, ¿logró que él hablara algo o muy poquito? Solo me contestaba así, Sí, no, No, en pues fin, una gran lo tarea que la que mínimo, le daban, lo porque, mínimo. híjole, para sacar todo eso está Sí, cañón. sí, porque además era muy sencilla la primera entrevista, era cómo te llamas, Ajá. qué ¿Por qué estudiaste, quieres estar sí, aquí? Todo eso. Ajá. qué te ayudó a decidirte a venirte para acá. Casi todos, siempre me decían todos que les gusta, me gusta, pero nunca me Más allá. daban una razón de por qué les Claro, gusta. claro. Y ¿Mm? entonces, bueno, tuvo la primera plática con él y después se lo volvieron a mandar. ¿O qué pasó? Pasaron unos días y me lo volvieron a mandar porque ¿Por se qué no? veía que no avanzaba. Ajá. Y entonces pregunté, pero ¿por qué le pusieron el mudo? Pues porque no No habla, habla. no habla. Bueno, le digo, entonces voy a ver qué hago. Pásenmelo. Ajá. Pero en realidad me lo pasaron porque ya lo querían dar de baja. Dar de baja, ok. Ujú, Sí, porque no avanzaba porque no se con esa integraba, parte, no se porque no se integra. Sí, integraba. claro. Y yo creo que en cualquier empleo necesitamos integrarnos a un Sí, equipo. necesitamos convivir. Ujú, Claro. Entonces ya me lo pasaron, preguntó un poquito más para darle espacio a que él se sintiera un poco más Ajá. en confianza. Sí, con más empatía, ¿no? Sí. Para que él pudiera hablar. Sobre todo con empatía. Ahí yo creo que también una de las bases muy importantes para cualquier tipo de relación, incluyendo la relación laboral, es la empatía. Claro, Ujú. claro, totalmente. A veces pensamos que salimos y llegamos al trabajo en la mejor disposición o con la idea de que ya tenemos algo pensado para lo que vamos a hacer, pero Pero no. llegamos así, Sí, simplemente porque dijimos, pues ahí, ya tenemos que llegar y tenemos que sí, hacer, ¿no? y ya. Y entonces le empezó a preguntar más cosas Le o empecé a este chico se preguntar más abrió. cosas, pero todavía no soltó mucho. Wow. Se Entonces hubo una tercera. Se fue otra vez y le dije, bueno, mira, te van a dar oportunidad de que sigas, pero se está agotando el tiempo, tienes que poner más empeño. Dijo, sí, se fue. Y a la tercera es porque ya prácticamente estaba afuera, Ya casi porque ya le habían, su siguiente paso era empezar a hacer viajes de práctica. Ok. Un circuito muy corto Ajá. que era parte de la instrucción. Y les empiezan a pagar, pero él tiene un descuento. Ok. Y en vez de preguntar por qué es el descuento, se fue el fin de semana a su casa y ya no regresó. Y nosotros no pudo saber qué pasó. No, pero le dije al encargado de la escuela que o del centro de capacitación Que lo localizara. Dice, ya le hablamos, pero no contesta. Ok. Le digo, insiste. Y me dijo después por la tarde, me dijo, ya hablé con su mamá y dijo que lo va a mandar. Ok. Y regresó el Y chico. regresó. Y le dije, en cuanto llegue me lo pasas. Ok. Y ya me lo pasaron, nos pusimos cómodos y le empecé a preguntar, ¿qué pasó contigo, Fernando? Y me dice, pues nada, y agachado, le digo, levanta la cara, ya te dije que todos valemos lo mismo, en fin, a tratar de crearle seguridad, de darle una emoción diferente. Claro, claro. Y y me dice, pues sí quiero seguir. Le digo, bueno, vamos a hablar de otras cosas. Fuiste a ver a tu mamá, ¿cómo están en tu casa? ¿Están bien? Le digo, a ver, ahora cuéntame cuántos son de familia. Y ya me dijo, es mi papá, es mi mamá y somos 3 hermanos. Y le digo, ¿y tú eres? Le dice, yo soy el del medio. Ok. Y me dijo, y el mayor, le dice, el mayor estudió no sé qué y trabaja. Y le digo, ¿y el menor? Y yo lo vi dudar mucho y que le costaba trabajo hablar de ese hermano. Decirme qué pasaba con ese hermano. Por fin me dice, es que él tiene... Y ahí se quedaba. Digo, tiene un problema. Dice, sí, tiene un problema, es que no habla. Y le digo, nada ¿Cómo más cree? no. Sí, me le digo. O sea que no, está súper fuerte. Súper fuerte porque, se me hace nudo en la garganta.
Porque ¿cómo es posible que él en el trabajo queriendo salir adelante, pues le digan el mudo cuando él en su casa todo el tiempo ha vivido esta situación con su Sí, hermano que tiene ese problema de salud? Entonces, sí. ¿cómo puedes avanzar con eso? Yo traté de tomarlo de la manera más Ajá. natural, Sí, claro, que en ese momento no le... que él no Sí, no lo sintiera como... notara la Sí. diferencia, No, pues qué rudo su trabajo sí. también. Y le dije, nada más no habla, así Ajá. como Sí, no sí, sí. dándole importancia. Claro. Dice, no, me hizo Escucha así. tampoco. Le dije, es sordomudo. Ajá. Y dijo, sí. Ok. Y le dije así, Ujú. muy hilaradamente, Ajá. sin pausa, sin nada, porque además es algo que sale. Claro. Le digo, ¿y qué hace? Es trabaja. Dijo, sí. Ah, Él trabaja con mi papá, aprendió también, es albañil. el oficio de la albañilería. Le dije, no es ¿Cómo? posible que Ajá. tú no puedas con la manejada. Sí, el que tiene esa limitante es autosuficiente. Yo Claro, todavía ni claro. sabía si era autosuficiente, Siente, pero yo pero di por hecho porque le que era, dijo que trabajaba sí, que era con su papá. Ajá. autosuficiente. Le digo, si él es autosuficiente, tiene un trabajo, tiene una vida hecha, tú tienes el doble De de responsabilidad. responsabilidad o de compromiso para hacer lo que quieres. Claro. Y con él, ¿no? Porque, pues al final, por lo visto, el hermano mayor había avanzado, el de en medio, con toda y su limitación, estaba avanzando y él estaba atorado ahí. Ujú. Qué importante, o sea, la verdad es que me gustaría seguir platicando, pero el tiempo se nos está Fue. yendo como agua y se nos fue. Ya casi llevamos una hora. Creo que la voy a invitar para un segundo capítulo porque habría que contarnos muchas más historias, pero me dejó impactado. O sea, no, ¿cómo es que em, se enlaza una con la otra? Y cómo es que, qué importante es saber poder manejar esto y qué bendición tuvo de tener esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, sí es mucha satisfacción, es una alegría infinita, Claro, claro. que La noto en sus además, ojos. que además es una alegría que debemos de compartir. Y ahora en el mundo laboral que es tan complicado y que mucha gente vamos a trabajar solo por cubrir nuestras necesidades, no vemos que en el amor al trabajo podemos proyectar muchísimas Muchísimas cosas cosas. más. En primera, las emociones. Totalmente. Entonces, usted recomendaría, ya vamos a tener que cerrar casi Ujú. este episodio, pero para cerrar así como un platillo, ¿usted recomendaría a las empresas que tuvieran este tipo de oportunidades para los empleados? Yo creo que sí, porque hay cosas que no, los humanos no nos permitimos platicar ni con nuestro doctor. Bueno, sí. O incluso con nuestros padres o incluso con nuestros hermanos, ¿no? Sí. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo te fue en el trabajo? Y decimos todos, bien. Oye, ¿que está complicado? Sí, está complicado, pero bien, ¿no? Pero en realidad traemos cargando dentro de nosotros un montón de cosas, ¿no? Sí. Entre lo que pasa en el trabajo, entre lo que traemos también acumulado de nuestra vida personal. Ujú. Híjole, pues qué interesante. Pues solo para cerrar me gustaría preguntarle 2, 3 cosas que nos quisiera recomendar acerca del trabajo de nuestras emociones. Yo creo que no solamente es para el trabajo, Ujú. es para la vida misma. Debemos de abrir los ojos, los oídos, y yo digo, esto se los he dicho sobre todo a las mamás. Ujú. Cuando tenemos un hijo pequeño, abran los ojos, los oídos y hasta la boca, porque por todos lados aprendemos Claro. y por ahí sentimos, por lo que nos llega. Exacto. Les decía hace un rato, si nos llega una música que nos puede provocar una emoción u otra. Claro. Y en el trabajo, las que nos dan esa sensación de estar en un ambiente agradable, que aunque haya tensión lo podemos manejar, eso nos va a ayudar siempre. Siempre. Y yo creo que va a permitir, como usted bien decía hace un rato, que el ambiente laboral sea mucho mejor y que en realidad lo que le interesa también a la empresa, que el empleado tenga más eficiencia porque va a tener sus emociones, digamos, un poco más Sí, controladas, ¿no? sí, porque hay algunos que tenemos tendencia a ser enojones, Exacto, irascibles, en fin. ajá. Y si las aprendemos a controlar, si aprendemos que dentro de nosotros mismos está la respuesta Ajá. o la solución,
porque no es lo mismo contestar bien enojada Ajá. que contestar con una sonrisa Claro. o que decir lo vamos a resolver. ¿Ver? Ajá. Eso nos crea otra emoción. Sí, claro. El no decir, ay, tengo una cosa que la tengo atorada y no la puedo resolver. No, hay que ser siempre positivos y decir, voy a resolver o se va a resolver. O vamos a buscar cómo resolverlo. Sí. Bueno, pues la verdad fue un episodio súper interesante. Como le digo, me quedé con ganas de más. Esperemos que más adelante tengamos la oportunidad de platicar con usted y podamos irnos así como directo al grano de 1, 2, 3 casos de los que trabajó, cómo le fue. Y pues yo le agradezco infinitamente que haya venido desde a Colman, que se dé el tiempo para platicar con nosotros. Estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificada y pues muchas gracias, señora Budi. Gracias a ti, Israel. Y los que no conozcan el convento de Acolman, se los recomiendo. Aparte, aparte haciendo recomendación turística. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.